Ah, mira, amor, este viaje está súper barato. Ve nada más, es una ganga. Lo voy a comprar. Ten mucho cuidado. ¿Alguna vez te has tentado en hacer esto? Desafortunadamente no todo es lo que parece. Así que si quieres cuidar tu dinero de tu viaje, a continuación te voy a explicar cómo evitar esas agencias que probablemente sean un fraude. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es César Piqué, para quien no me conoce, y como algunos ya lo saben, pues yo estoy en una alianza comercial con la agencia de viajes de Traveler GDL. No formo parte de ellos, no son mis patrocinadores, ni yo los patrocino a ellos, es solamente una alianza comercial. Que por cierto, si ustedes quieren viajar a cualquier parte de México, ellos mismos les hacen un descuento con mi código Cesares182, así díganselo, Cesares182, como el nombre de mi canal, y les hacen un descuento en su viaje. Consulta términos y condiciones en su página de internet y cotiza por WhatsApp. Pero ¿cómo es que le hice yo para escoger esa agencia y no otra? Bueno, pues después de una ardua investigación, ellos se acercaron a mí y me dijeron, pues hay que trabajar juntos. Yo les dije, espérame, déjame corroborar que ustedes sean una agencia confiable. Y pues tuve que investigar todos los puntos que a continuación les voy a decir, que les va a salvar su economía a cada uno de ustedes, a salvar su dinero que durante todo un año pues uno se esmera en guardar, o a veces hasta 2 años para hacer un viaje. Y pues bueno, después de esa investigación detecté que sí era muy confiable esta agencia de Traveler, ya he viajado con ellos. Y a continuación les voy a decir los puntos para evitar que tú caigas en una agencia fraudulenta. Número 1. El punto número 1 es que la agencia debe tener un domicilio particular, no solamente que se maneje por internet, porque si se maneja por internet, pues hay algo sospechoso en eso. Entonces, que les den un domicilio y ustedes investiguen. Si no pueden ir hasta ese lugar, pues por lo menos investiguen en Google Maps o en Google para ver si en verdad existe ese domicilio. Número 2. Las reseñas en su página de Facebook. Para las personas que no lo sepan, todas las páginas de Facebook deben de tener una pestaña que dice reseñas. Y en esas reseñas son como tipo comentarios que deja la gente acerca del servicio. Por ejemplo, a mí me pareció muy buena comida aquí, les recomiendo mucho el lugar. O habrá quien diga, muy mal servicio, la verdad nos tardaron mucho en servir, etc. Hablando según un establecimiento de comida. En el caso de las agencias de fraude, normalmente cierran esta pestaña. No viene ninguna pestaña de reseñas. Y pues, ¿por qué creen? Porque sí, los cibernautas pueden estar escribiendo muchas opiniones malas y son puntos malos para ellos. Así que mantienen cerrada esa pestaña. No es lo mismo que las opiniones en alguna publicación, las opiniones son aparte. Por ejemplo, si esa agencia sube una fotografía, alguien le puedes poner algo muy malo. ¡Ey, devuélvame mi dinero! Entonces el administrador de esa página puede borrar ese comentario. Eso sí se pueden borrar. Las reseñas no se pueden borrar, solamente desactivarlas para que no puedan escribir. Pero si las tienen activas, no se pueden borrar las que haya escrito la gente. Por cierto, en los comentarios de las publicaciones, fíjense bien lo que les escribe la gente. Normalmente cuando es fraude, dejan puros comentarios positivos. O sea, por favor, ¿quién va a tener puros comentarios positivos? Nadie. Ni siquiera American Express, que es considerado el mejor servicio en todo el mundo, tiene puras opiniones buenas. Claro que no. Todo el mundo tiene buenas y malas. Si es una agencia confiable, deja las opiniones buenas y las opiniones malas. Continuamos con el punto número 3. Constancia en las publicaciones. Una página de una agencia de viajes en Facebook, si no es muy constante en sus redes sociales, es posible que sea fraude. Bueno, tal vez no sea del todo fraude, sino que si no pone atención a su público, si no le dedica tiempo, es muy raro que te puedan cotizar cuando tú quieras, o que contesten el teléfono cuando tú quieras, o es muy raro que respondan tus mails. O sea, prácticamente ni te van a hacer caso. Si no les importa su página, menos tus cotizaciones. Punto número 4. Hay que revisar que no tenga me enoja en sus publicaciones. Esto va ligado a un punto anterior que ya había mencionado. Y esto es que, por ejemplo, en alguna publicación que realice la agencia de viajes, pues ellos pueden borrar los comentarios negativos. Sí, los pueden borrar, pero lo que no pueden borrar son los me enoja de las publicaciones. Revisen sus publicaciones de ellos. Si tiene bastantes me enoja en todas sus publicaciones, tengan cuidado, es señal de alerta. Punto número 5. Este es un tip muy importante que muy poca gente lo sabe. Verifica que la agencia esté registrada en el Registro Nacional de Turismo, por sus siglas RNT.
Es una página oficial del gobierno. Yo aquí les voy a poner en la descripción de la pantalla el link para que ustedes se metan. Y es muy fácil buscar la agencia. Por ejemplo, les va a aparecer una pantalla así como esta. Se meten al apartado donde dice agencia de viajes. Una vez que estén ahí, primeramente ponen el estado de donde se encuentra la agencia de viajes. Supuestamente, yo por ejemplo voy a poner el de The Traveler GDL. Voy a poner Jalisco y después en municipio yo voy a poner Guadalajara. Enseguida de eso, ahora sí pongo el nombre de la agencia, The Traveler GDL. En este espacio que están viendo aquí, le pongo buscar y voilà. Automáticamente me dice una información de la agencia de viajes con la que estoy tratando. Incluso están los datos. Le apretamos aquí a este icono que ven ustedes y aparece toda la información de esa agencia de viajes. Página de internet, teléfonos, ubicación, etc. Punto número 6. Búsquedas simples en Facebook. Cuando una agencia es fraude, normalmente Facebook le pone un bloqueo. Ya de tantas veces que lo denuncian, ya de tantas veces que comenta gente en contra de ellos, pues bueno, los pueden bloquear. Así que en lugar de usar una página de Facebook, ellos utilizan un perfil normal, como si fuera de una persona común y corriente. Y pues pueden publicar ellos ahí en su muro. También fíjese sus comentarios y todo eso. Con esto no es 100% que sea fraude, pero sí es así como de pensarse. O sea, si eres una empresa, si eres una agencia, ¿por qué utilizas un perfil personal? Punto número 7. Pues resulta que cuando tú quieres registrar tu marca, no es así de sencillo, no es así de que, oiga, vengo a registrar mi marca y te dicen, sí, cómo no, aquí está, adiós, que te vaya bien. No, no es así de sencillo. Primeramente se tiene que hacer una investigación para saber si el nombre de tu empresa no se parece a otra que ya existe, para que no existan confusiones. O sea, no puede haber dos Coca-Colas, no puede haber dos McDonald's, o sea, no. Tiene que haber una investigación. Y si tu marca cumple con todos los requisitos, pues ya la hiciste. Tu marca va a estar como posicionada en un rango pues bastante decente. Estará registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI. Por supuesto, no todas las agencias registran su marca ante el IMPI, lo sé. No quiero decir que sean fraude las que no, pero sí es como un plus las agencias que sí están registradas ahí. Punto número 8. La palomita en Facebook. Normalmente cuando una agencia o una página de cualquier tipo de negocio tiene una palomita en Facebook, ya sea gris o azul. Por ejemplo, yo voy a hablar acerca de las grises, que son las más comunes. Si tiene una palomita gris, quiere decir que Facebook ya detectó que la agencia sí tiene un domicilio, sí tiene un número de teléfono, sí tiene un horario establecido. Pues con eso te habla de muchas cosas, ¿no? De algo bueno. Y como no, pues es un diferenciador para las agencias confiables y las no confiables. Punto número 9. Los precios bajos. Es muy común que las agencias no confiables con posible fraude pongan una super promoción que ni mandada a hacer. Entonces hay que estar muy alerta con eso. Por ejemplo, para el Hotel Xcaret, discúlpeme si nada más hablo de eso, lo que pasa es que hay mucha gente a la cual le gusta mucho que hable del Hotel Xcaret, pero bueno, vamos a poner ese ejemplo. Para el Hotel Xcaret, ustedes saben que por lo menos te cobran 4,500 pesos la noche por persona. ¿Cuándo menos? Entonces de repente te encuentras con una promoción que dice 5 días en el Hotel Xcaret por tan solo 9,500 pesos. O sea, claro que no. O sea, desde un inicio ellos mismos te están diciendo, dame todo tu dinero, jamás lo volverás a ver. Entonces, si tú ves una promoción así súper mega rebajada, menos de la mitad o algo así, no, es fraude. Desde ahí te lo digo, es fraude. Y llegamos por fin al punto número 10. Y el punto número 10 es que te presionan para que hagas el primer pago. Normalmente cuando las agencias no son confiables, a ellos lo que les surge es el dinero. Así que es muy normal que tú digas, está muy tentador el precio, déjame consultarlo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Y entonces la agencia no confiable te puede decir, no, ¿sabes qué? Es que esta promoción nada más está hoy, o sea que tienes que depositarme hoy porque pues no, ni modo. Así es, para apartar tu lugar tienes que depositar hoy. Y te están presionando y presionando y presionando para que hagas el primer pago. Aguas, eso es signo de que es fraude. Normalmente las agencias confiables te permiten que lo consultes con tu familia, no hay ningún problema, por ellos no hay prisa. Dicen, pues nosotros ahí estamos, ya cuando quieras tomar tú la decisión, pues aquí estamos con mucho gusto, ¿va? Entonces para que lo consideren. Y bueno, pues eso ha sido todo, no sin antes mandarle un saludo a Javier de Colombia, quien, déjenme comentarles que él me hizo este regalito de esta playera.
de la selección de Colombia, me la mandó acá a México. Me dijo, son muy buenos tus videos, muchas gracias por tus tips, te quiero mandar un regalito. Yo le dije, no es necesario, pero él me dijo, sí, claro que sí, te lo voy a mandar a fuerzas. Y pues bueno, me la mandó, muchas gracias, me gustó muchísimo. Sí me quedó, mira. Saludos a Javier de Colombia. Y bueno amigos, si les gustó el video, por favor regálenme un like y compartan el video por sus grupos de WhatsApp de viajeros o incluso por sus grupos de Facebook también de viajeros. A todo el mundo les va a servir este video. Puede salvar la economía de mucha gente, es en serio. Y para los que no lo han hecho, por favor suscríbanse tal y como está apareciendo ahorita mismo en la pantalla. Apriétale a suscribirse y activen la campanita. Muchas gracias por su apoyo, nos vemos la próxima y sean felices por favor. Aguas.